Saludamos a la senadora Marixa Martínez Aristizábal, que hace parte de la Comisión Quinta del Senado y que ha venido desarrollando un trabajo muy importante para beneficio del llano y de Colombia. Doctora Marixa, para TV Orinoquia, para Oro Oro, para Camassagua Estéreo, tenemos un equipo periodístico muy importante que quería conocer de cerca toda esa actividad tan importante sobre la ley reglamentaria de regalías, las implicaciones que tienen para el beneficio de los llaneros y para el beneficio de los colombianos. Muchas gracias, Erlit. Un saludo para todos los que nos siguen a esta hora. La verdad es que ese trámite de la ley que reglamentó el Sistema General de Regalías es un trámite muy complejo. Así lo fue en el año 2012, cuando se aprobó la ley 1530, a la cual me opuse totalmente, porque fue la ley que reglamentó el acto legislativo que nos despojó de los recursos de regalías. En esa oportunidad, bueno, los ponentes casi no logran sacar adelante la ley. Nosotros logramos algo impresionante, un consenso explicando, conciliando, cediendo, involucrando a los distintos partidos, porque esta era una reforma que le sirve a todo el país, sí, sin duda alguna, más a las entidades productoras, porque a nosotros nos incrementa en más del 100% los recursos de la asignación directa, pero le sirve al país, porque mientras estaba rigiendo la anterior legislación, la que nos despojó, se dispararon los conflictos sociales, llegaron a ser más de 800 en un año y casi todos se daban en territorio de producción de recursos naturales no renovables. Y por eso se había impactado la producción, se había disminuido y habían sufrido las finanzas nacionales, que es con lo que se realizan obras en todo el país. Entonces era una cadena que no quiso entender el gobierno anterior cuando le dijimos no hagan esto, no nos despojen de esta manera de los recursos. Al final el tiempo nos dio la razón. El presidente Iván Duque, tengo que decirlo, se portó como un caballero cumpliendo su palabra, con las dificultades normales de un proyecto de ley que tenía la magnitud de, es como la combinación de un plan de desarrollo con una ley de presupuesto, o sea, tenía el mismo número de artículos y de complejidades y sin embargo tuvimos un trámite en medio de todo muy tranquilo y logramos aprobarlo para beneficio de todo el país. Logramos que el beneficio sea general en todo el territorio, sin importar si son productores o no productores, a todos les van a llegar recursos fundamentales para enfrentar esta crisis derivada de la pandemia. El presidente Duque se dirigió a usted de una manera muy, pero muy cordial. Mi amiga, mi compañera de Senado, tenía compromiso en campaña, lo dijo en el momento en que antes de firmar la ley. Digamos, esa comprensión y esa concertación entre el presidente Duque y usted también sirvió muchísimo, porque pues usted era la ponente, la representante del Senado, y pues por eso decía el doctor Echeverry también, el representante Echeverry, el antioqueño, sí. dijo, y a mi amiga, la doctora Marixa, que la dama de hierro, sí, la dama de hierro. ¿Por qué la dama de hierro? No, bueno, porque en estos trámites, vea, Erlit, el Congreso es una entidad tan compleja y poder usted liderar un tema que involucraba Cámara y Senado, acuérdese que este proyecto tenía mensaje de urgencia. Entonces, cuando hay un mensaje de urgencia, el trámite cambia y se unen las comisiones quintas de Senado y Cámara para debatir y votar el proyecto. Eso no es fácil. Estamos hablando de 14 senadores y cerca de 25 representantes a la Cámara, es decir, era un grupo casi de 40 congresistas a los que tocaba empujar,
tratar de lograr acuerdos y donde no había acuerdos, entrar a votar, no era fácil. Pero pues cuando uno hace el trabajo con la comprensión de la inmensa responsabilidad de hacer las cosas bien y con lealtad, sale bien. Por eso lo decía, pero no era por nada más. Bueno, el 50% del petróleo colombiano lo produce el llano. El meta. Lo produce el meta. El 80% lo produce el llano. Y el 80% lo produce el llano. En esa proporción, sin embargo, usted insistió muchísimo y de 333 municipios prácticamente quedó todo el país. Es que la verdad, el proyecto que presentó el gobierno, que es quien tiene la iniciativa para poder registrarlo en el Congreso, la verdad es que ese proyecto no parecía para nada el mismo que terminamos aprobando. En el camino cambiamos buena parte de su cuerpo y logramos un proyecto que se sienta, que genere beneficios en todo el territorio. Yo sé que yo represento a las entidades productoras, pero eso no obsta para que también llevara bienestar a los municipios más pobres del país, que no son 300, como decía el gobierno cuando comenzamos el trámite. No, logramos algo muy equilibrado, muy justo, donde las entidades territoriales productoras aumentan en más del 100% sus ingresos, pero los municipios más pobres, no productores, aumentan del 10 al 15%. Esos son recursos importantes. Le destinamos 5% a las universidades públicas. El sector agropecuario nunca había sido involucrado en el tema de regalías. Ahora priorizamos la conectividad, la electrificación, los proyectos productivos, todo lo agrícola y lo pecuario está priorizado y los recursos de regalías deben ir allí, vías terciarias, secundarias, deben ir allí a impulsar este sector que es un gran generador de empleo. No lo hicimos porque sí, lo hicimos porque sabemos que si la tarea en el 2021 es generar empleo para reactivar la economía, uno de los sectores que más va a permitir hacerlo es el agropecuario. Imagínese usted, Lid, un sector agropecuario tan golpeado, con tantas deficiencias, con tantas carencias, con tan poco apoyo, y sin embargo genera el 16% del empleo del país. Pues ¿cómo no vamos a fortalecerlo? Y eso se va a hacer con estos recursos. Pero adicionalmente, yo mencionaba allí, 5% para defensa de nuestros recursos naturales, es un paso sin antecedentes y muy importante. Las comunidades étnicas, los pueblos indígenas, rom y afro, ellos casi que ven que se doblan sus recursos, logramos eso, y adicionalmente tienen su propio órgano de decisión, van a participar por primera vez en todas las instancias de decisión, la comisión rectora, el OCAT regional, y van a manejar con plena autonomía sus propios recursos. Por eso decimos, le cumplimos a todos y superamos las expectativas. Resulta que iba a pasar algo también muy grave que logramos resolver. Como se iba a beneficiar a los municipios con el NBI más elevado, con más necesidades insatisfechas, iban a salir y a dejar de percibir recursos municipios como Granada, como Buenaventura, como Tumaco, que ellos bajo el anterior sistema recibían porque tienen más población, pero no porque sean los más pobres, o recibían porque tienen más población y porque tenían un NBI alto. Al cambiar la fórmula, quedaban recibiendo prácticamente nada. Logramos también generar un equilibrio en ese sentido y hoy van a recibir sus recursos. No era fácil armar todo este rompecabezas, pero al final salió muy bien y yo ayer decía en la ceremonia de sanción de la ley que le cumplimos al país, le cumplimos a todos los colombianos y eso sí fue totalmente un fruto de un trabajo mancomunado, gobierno, Congreso de la República.
Significa entonces, doctora, que cuando hay unidad, cuando hay concertación, se logran los objetivos, el gobierno queda bien, los congresistas quedan bien y queda bien el pueblo. Sí, exactamente. Hay temas donde deberían olvidarse consideraciones de partidos, Ideológicas. de campañas futuras y solo concentrarnos en el bienestar del país. Y tengo que decir que este era uno de ellos. Por el momento que vivimos, por la crisis que estamos padeciendo y que va a ser peor en el 2021, y con esta herramienta de los recursos de regalías, es con lo que se va a reactivar el país. ¿Cómo no aprobar la ley? ¿Cómo no salir a defenderla? Al final no todos lo hicieron, pero sí fue una amplísima mayoría en el Congreso. Doctora, ¿cuántos recursos desde el punto de vista en dinero se recibían anteriormente y cuántos vamos a recibir a partir de esta reglamentación de la ley de regalías? Bueno, hay una gran paradoja, porque vea, Erlit, que se van a incrementar los recursos que van a recibir las entidades territoriales, pero los recursos del sistema van a disminuir, porque el precio del petróleo está por los pisos, porque la producción está por el piso. Entonces, un sistema que en el bienio 2019-2020 recibió cerca de 19 billones, 18, 19 billones, en el próximo bienio va a recibir apenas 15 billones. Imagínense si era oportuna o no la reforma, pero como vamos a ahorrar menos, ya no se va a ahorrar el 20% de los recursos del sistema, sino el 4.5%. Esa diferencia en el ahorro libera unos recursos que permiten que, a pesar de que disminuyen los recursos del sistema, por ejemplo, el Meta va a pasar de 514 mil millones de pesos en el bienio 2019-2020 a 1.100.000 millones de pesos en el bienio 2021-2022. Y así le ocurre a casi todas las entidades. Disminuyen los recursos de la bolsa, pero no permitimos que disminuya el de los municipios y departamentos, que eran nuestra meta más importante. Bueno, doctora, pasemos a otro tema que usted tiene mucho que ver ahí. Por fin la Universidad del Llano. Sí. Por fin se entregó la Universidad del Llano este fin de semana. Su actividad, su trabajo, para que eso se consolidara. Esa es una historia supremamente bonita, porque esa sí es la prueba de que el que persevera alcanza. Le quiero contar, Erlis, yo llegué al Senado en 2010 y desde ese momento tenía como una tarea fija, porque yo amo el Ariari. No sé por qué me identifico tanto con esa zona, pues yo amo mi departamento y mi región, por supuesto, pero con Granada y todo el Ariari siento una conexión muy especial. Y siempre veía que ese tema de la guerra, ese tema del conflicto lo golpeaba muy fuerte, en buena parte porque si un joven no tiene la opción cuando termina su bachillerato de estudiar como lo puede hacer cualquier persona de Villavicencio, sino que de una vez cásese, tenga hijitos, vaya y trabaje en lo primero que le salga y frustrar sus sueños de estudiar, de tener posibilidades. Bueno, eso de verdad contribuye muy eficientemente, pero a la guerra. Me propuse eso, yo toqué todas las puertas y tengo que decir, todas estuvieron cerradas. Yo ahora veo gente que dice, ay, la Universidad de los Llanos, y yo recuerdo cuando yo fui, toqué esa puerta y me decían, no. Hasta que Javier Gutiérrez Pemberti, que era presidente de Ecopetrol, me dijo, pues me suena, aunque eso no es área de influencia de Ecopetrol. Le dije, no, es que la educación es tal vez lo mejor que puede dejar Ecopetrol. Yo veo obras inconclusas, problemas, mientras que le deja al Meta, y su zona de influencia es todo el Meta, una universidad en una de las zonas que más lo necesita, pues eso va a ser algo bien representativo. Bueno, al final logramos ahí unos recursos muy importantes, cerca de 8.000 millones de pesos,
y ya tenía la promesa de Ecopetrol, pero por supuesto es la Unillanos, yo no quería llevar otra universidad sino la Unillanos allí, y contacté a Óscar Domínguez. Óscar venía en el mismo sueño, venía enfocado en lo mismo, pero yo comencé por conseguir la plata y él había comenzado por hacer los diseños. Entonces, ya con esos dos elementos tan determinantes, ya fuimos, tocamos la puerta del alcalde, Alex Guzmán, del Consejo Municipal, y ahí estuvo el Consejo en pleno autorizando la entrega del lote, y ya comenzó esto. Y la UNI nos puso unos recursos y logramos la primera etapa, pero a pesar de que había quedado muy bonita y muy completa, seguía faltando temas de dotación, encerramientos, servicios. La dotación algo había dado Unillanos, pero no era suficiente. Volvimos a tocar las puertas, esta vez a través de José Cotelo, las toqué yo. El brasilero, que era el vicepresidente de Ecopetrol acá para la región, y logramos un poco más de 5.000 millones adicionales, y con eso se hizo la segunda etapa, y bueno, hoy la Unillanos, ahora sí. Además tengo que también reconocer ese anuncio que hizo el alcalde de Granada, de subsidiar el 50% de la matrícula. Eso me llenó de regocijo el corazón, porque la gente dice, es una universidad pública, la matrícula es barata. Puede ser barata para unos, pero para quien casi nada tiene, pues es otra vez la misma frustración. 50% de subsidio es lo que va a viabilizar. Por toda la carrera. Es una maravilla, es la mejor inversión. Así no hiciera nada más Freddy Hernán Pérez. Le digo a Erlit que ahí sí está sembrando oportunidades, desarrollo, paz, institucionalidad en esa región, en ese municipio. Bueno, una cosa muy extraña, porque pues nosotros hemos venido haciendo seguimiento y pues siempre hemos estado pendientes de todas las actividades que usted desarrolla y a su lado. Pero ¿por qué no invitaron a la doctora Marixa, por Dios? Si es que ella es la gestora, si es que ella consiguió los primeros recursos y los segundos recursos. ¿Qué pasó? ¿Por cuestión política, ideológica? No, yo la verdad tengo que decir, vea, la firma de la primera etapa fue en 2015, allá estuvimos en Granada con un cheque gigante de Ecopetrol que fue entregado a la Unillanos, estaba Óscar Domínguez y estaba yo. Ahora, para cuando se suscribió lo del segundo aporte, fue acá en las oficinas de Ecopetrol en Primavera Urbana, yo fui invitada, y para esta última entrega ya pues de las obras, Ecopetrol a mí me pidió un video para participar en ese evento de inauguración. Yo lo envié y de verdad le dieron muchísima difusión en Ecopetrol, y entiendo que tal vez la invitación no sea, es porque estamos en medio de una pandemia. La verdad estamos en medio de una pandemia. Tal vez sí echa de menos uno es que el rector actual de Unillanos, que él es totalmente consciente de quién consiguió los recursos, pues no lo haya mencionado. Pero la verdad es que sí, Ecopetrol estuvo muy deferente y todo el tiempo me informó y me invitó a participar virtualmente como lo hice. No, y el alcalde. Y el director de Ecopetrol, el gerente, él la nombró. Y el alcalde de Granada también. Sí, lo que pasa es que pues uno dice, debería estar acá. Sí, pero yo creo que esa fue la consideración. El tema de la pandemia. Lo más importante es que está la universidad y que hay que continuar. Uy, Doctora, sí. ¿qué tal Granada? Que uno ve que gente de Granada se va para Santander, se va para Boyacá a estudiar. ¿Qué tal una ciudadela universitaria? No, o sea, es que algo extraordinario. Yo sé que usted va a seguir trabajando. Nadie se imagina las posibilidades que se la región con eso. Lo que pasa es que es muy incipiente, ¿no? Arrancan con 2 carreras nomás. Y acá lo más importante es, primero, la pertinencia en la educación. Que se vayan habilitando las carreras que le sirven a la región, al Ariari, al Guaviare, porque también tengo mucha fe
en que el gobernador del Guaviare se vincule y empiece a enviarnos estudiantes subsidiados para que también Guaviare se beneficie de esta universidad. Son 2 carreras, tienen que ser muchas más, allá tiene que llegar la veterinaria, agronomía, biocombustibles, todo tiene que llegar allá. Porque yo sí creo que puede terminar convirtiéndose en el eje y disparando a Granada frente a todas las demás, los demás municipios del Meta. Esa es la redención. Al principio la gente era como muy reacia, una pelea ahí, ay, que es de Ecopetrol y entonces eso viene detrás del petróleo. No, por favor, o sea, uno las oportunidades no las rechaza y menos cuando van a ser determinantes. Fue la única entidad que abrió sus puertas para financiar esto, venga, y más bien utilicemos bien este recurso de la educación, que es el arma más eficaz para luchar contra la guerra, la desigualdad, contra todos los flagelos que atacan nuestra sociedad. Doctora, hay otro tema bien importante, es la reactivación económica de la región. ¿Cómo vimos la presencia del presidente Duque en La Macarena, en Cañocristales? Y cómo el ministro Restrepo estuvo en Mesetas y por todo el cañón del Huéjar. El turismo, decimos los granadinos, decimos los arierenses, que ese es el verdadero petróleo de nosotros, los arierenses. ¿Qué opina usted? Vea, Erlit, estamos en un momento crucial. El que lo entienda va a lograr transformar su región. Yo creo que el Meta lo ha entendido y espero que así sea, para que actúe en consecuencia. Resulta que este tema de la pandemia le cambió el chip a las familias. Las familias ya no quieren subirse con sus hijos en unos aviones porque en todo caso hay un riesgo de contagio. No quieren irse a grandes centros donde se exponen en restaurantes a un hacinamiento, a un contagio. Las familias que están buscando tierra caliente, espacios amplios y que ojalá puedan viajar en carro. ¿Y dónde queda eso? ¿Ese paraíso dónde queda? Ese paraíso queda acá, a 2 horas de Bogotá. ¿Quién más puede echar ese cuento? Melgar y todo eso, pero eso ya es otro tipo de turismo muy diferente al nuestro. Entonces, si sabemos vender ahorita la región, que tiene la infraestructura de estas fincas agroturísticas, que tiene todas las posibilidades de ofrecer a los turistas lo que ellos están pidiendo, yo creo, Erlit, que el Meta va a ser el gran beneficiado. Así como fuimos los grandes perjudicados con el tema de la vía y todo, hoy la vía es una maravilla. La vía está en unas condiciones excepcionales. Y ahora a vender, a promocionar, a pagar publicidad por fuera y que se vengan esos 8 millones de bogotanos que quieren salir a pasear, que se vengan para acá. Tenemos que lograr que se vengan para acá. Eso va a ser la locura. ¿Quién puede ofrecer algo como el Huéjar? ¿Quién lo puede hacer? A 2 horas de Bogotá, ¿no? O por ejemplo ese río Samsa. Ese río Samsa es una cosa demasiado hermosa. Entonces, no, acá hay, o bueno, también ir a ver delfines en Puerto Gaitán. Hay tanta oferta, tanto que hacer, pero eso la gente no se entera por allá solita. Acá hay que hacer una gran campaña de difusión y ahí ustedes son claves. Doctora, hay otro tema bien importante y es que se está pensando en hacer una conectividad y hacer o pavimentar o hacer placahuella entre el municipio del Castillo y el municipio de Mesetas a través de los recursos de vías terciarias. Ahí quedaron muy buenos recursos. Es muy importante que usted está cerca del gobernador y seguramente le ha ayudado también al gobernador para conseguir recursos. Muy importante que se pueda desarrollar ese proyecto, doctora. Esa conectividad entre el Castillo y Mesetas pavimentado, se imagina, es como el Quindío, más o menos quedaría nuestra región del Ariari. Pero hay otra conectividad, doctora, que es entre Puerto Gaitán y Mapiripán.
esas dos conectividades, la vida que le darían a la región del Ariari sería muy importante. Y en otro trabajo que usted ha estado ahí pendiente, que es la salida al Pacífico. La carretera La Uribe, Colombia-Huila, que ahí se consiguieron otros recursos. Sí, ahí en este momento se están invirtiendo 30.000 millones de pesos. Eso va a permitir avanzar muy poquito, cerca de, no sé por qué sale tan caro el kilómetro allá en esa zona, pero apenas se va a avanzar unos 6 kilómetros. Pero bueno, digamos que en el radar todos tenemos la importancia de sacar adelante la etapa Mesetas Uribe, que es la que nos falta. Yo logré los 16.000 que permitieron llegar hasta Mesetas en la franja que faltaba durante tanto tiempo y lo logramos. Ahora salieron los 30.000 millones. Toca es así, Gerlit, poco a poco hasta que logremos llegar a ese límite, porque el Huila tiene muchísimo interés y ha venido también haciendo sus inversiones en la medida en que ha tenido recursos. Le iba a mencionar, ahora que decía usted que el presidente vino y que el ministro vino, el sábado vuelve el presidente Duque acá. El sábado próximo va a estar acá, viene liderando una caravana turística. Es muy importante y tengo que reconocerlo, lo que él está haciendo en ese campo con el Meta. Porque si él nos ayuda a promover, él que tiene acceso a todos los medios, que tiene canales institucionales y nos promueve el departamento, lo que le digo es que vienen cosas muy buenas. Tendremos futuro. Siempre lo hemos tenido, lo que pasa es que a veces se nos embolata un poco, se nos distrae en esas guerras absurdas, en esas faltas de oportunidades de nuestros jóvenes, pero siempre toca como retomar el norte y apuntarle a ese futuro, que es un futuro, tiene que ser con justicia social, con desarrollo, digamos, un desarrollo sostenible, que no pase por encima ni de nuestra gente ni de nuestros recursos naturales, que son sagrados. Existen en el departamento del Meta unas obras que tenían un fin social supremamente importante, pero que se volvieron elefantes blancos. Mire usted cómo la Torre Matapalo en Puerto López, la refinería en Villavicencio, la planta hortifrutícola en Granada, el Coliseo Alan Jara en Granada, la Casa de la Cultura en Granada. Bueno, para no mencionar más. ¿Qué hacer para que esas obras inconclusas se terminen? ¿Qué hacer para que definitivamente tengamos la posibilidad de rescatar esos dineros si no se pueden terminar esas obras? Bueno, nosotros expedimos una ley que obliga a mantener actualizado el inventario de esas obras que se convierten en elefantes blancos, no se terminan por cualquier razón. Y la idea es que hay que hacerlas, hay que concluirlas, las que se puedan, las que estén mal construidas o sean inconvenientes, pues obviamente no. De ahí le puedo dar razón de algunas. Por ejemplo, la planta hortifrutícola. Esa planta, hace apenas 3 semanas máximo, yo hablé con el ministro de Agricultura y le expresé la necesidad de culminarla. ¿Qué le vale más al Estado? ¿Terminarla o dejar que se acabe donde se invirtieron recursos tan importantes? Pues vale más dejarla tirada y no culminarla. Él me expresó su voluntad y su diálogo permanente con el gobernador del Meta para terminarla. Yo le expresé enseguida al gobernador lo que había hablado con el ministro y él me ratificó su compromiso de terminarla. Así que en ese sentido tengo mucha fe porque hablé con los dos protagonistas que vamos a lograr terminar la planta hortifrutícola. Y por otra parte, el tema de Matapalo también lo toqué con el gobernador del Meta, quien manifestó su diálogo con el municipio de Puerto López a ver si ellos ya recibían esta obra y de alguna manera empezaban a ponerla en funcionamiento. Y en general, es muy triste
que municipios como Granada, que tiene tantos temas sin resolver, tantos problemas, pues cuando reciba unos recursos no logre culminar su ejecución. Pero le puedo garantizar que el gobernador tiene muy claro que priorizará las obras que deban terminarse y meterá los recursos que se requieran, porque no podemos seguir despilfarrando los recursos de los colombianos y en este caso de nosotros los metenses en obras que se convierten en elefantes blancos. Bueno, hay otro tema que nos preocupa a todos los granadinos y los arierenses, es el puente del Alcaraván. Usted ya hizo una gestión importante y gracias a esa gestión nosotros logramos hablar con funcionarios de Invías y nos dieron alguna explicación, pero esa explicación se quedó en eso. La verdad, doctora Marixa, el puente del Alcaraván está en peligro porque viene la época de invierno fuerte, que es este mes de octubre y casi hasta mediados de noviembre, y se anuncia que viene la niña con todas las de la ley. Así que, doctora, le pedimos que una vez más, usted que es nuestra representante, nos ayude a que se solucione. El gobernador ha estado colaborando, pero eso le pertenece a Invías y son ellos los que definitivamente tienen que dar la salida y la solución. Sí, a raíz de ese diálogo que sostuve con ese grupo cívico que viene defendiendo los intereses de los granadinos para que no se vaya a llevar el río un puente tan emblemático como es el Alcaraván, pues la verdad es que propiciamos ese encuentro con Invías. Invías que nos dice a nosotros, al igual que a ustedes, que ellos ya están haciendo unas inversiones, que hicieron un enrocado para desviar y proteger el puente, y la gobernación y la unidad de gestión de riesgos vienen colaborando también. ¿Qué es lo que queda hacer? Yo creo que es hacer una supervisión de las obras y cualquier tema que no corresponda a los resultados esperados, pues reportarlo con Invías, con la gobernación o con la unidad de gestión de riesgo. Lo que no puede ocurrir es que nos pase lo que tristemente me ocurrió a mí con la vía entre Granada y San José del Guaviare. Y es que yo anuncié desde que empezó a acercarse el río Ariari a la vía cerca a Puerto Lleras y Fuente de Oro, a mí me empezaron a reportar, a mandar videos y yo los reportaba en Invías y con mucha antelación. Después más cerca, vimos que se comió una muelita, vimos que de pronto se había llevado la bancada. Y sí, conseguimos los recursos, pero una cosa es prevenir y otra es ya resolver un problema tan grave como es volver a construir una vía, que no nos ocurra esto. El puente del Alcaraván tiene unos costos elevadísimos, hay que cuidarlo, cuesta muchísimo menos para el Estado protegerlo, ahora que está a tiempo y no permitir una tragedia, y eso lo tenemos claro y lo hemos venido informando tanto a la gobernación como al Invías. Y seguiremos muy atentos, Erlit, a lo que ustedes nos van informando. Somos como un puente para que nunca se rompa la comunicación y permita estar al tanto de lo que ocurre frente al puente del Alcaraván. Otro tema importante es en Puerto López, la planta de etanol Bioenergy, que tuve la oportunidad de leer un documento muy importante que usted escribió. ¿Cómo está esa situación? ¿Se va a liquidar? ¿Qué va a pasar con todos esos recursos que se invirtieron? ¿No vamos a producir más alcohol para poder tener la posibilidad de que el combustible se organice un poco mejor y la combustión no sea tan grave y el medio ambiente se pueda proteger? Ese tema de Bioenergy, qué gran frustración. A veces de verdad hace uno tantos intentos y no,
nadie presta la atención suficiente para ayudar a resolver a tiempo. Bioenergy yo le hago seguimiento desde que comenzaron las demoras en la construcción de la planta procesadora de etanol. Avisamos, informamos, estuvimos encima. Cuando empezaron a llevarse y cuando contrataron a Isolux, Isolux empezó a subcontratar con el comercio local, con proveedores locales, y se robó la plata y se fue la empresa y dejó a toda la gente quebrada. Ahí nos tocó volver a intervenir, lograr que Ecopetrol pagara esos recursos y no quebrara todo el municipio. Bueno, y todo lo que usted sabe que ha venido ocurriendo. Yo lo denuncié en el Congreso, lo denuncié en la Contraloría, en la Procuraduría. Muy lentas las investigaciones, la Fiscalía apenas por ahí ha llamado un par de funcionarios, la Procuraduría ha avanzado un poquito más, pero la verdad es que allí se perdieron más de 1.200.000.000.000 de pesos. Estamos hablando de una plata supremamente importante. Y entonces se viene lo que ya sabíamos que iba a ocurrir algún día si seguían manejándola, porque no fue solo durante la construcción, después llegaron unos gerentes que, Dios mío, se estaban robando eso. Viene ese mal manejo y al final toma la decisión el último gerente, que fue el doctor Alfredo Linares, un brasilero, de hacer como un cese de pagos, una negociación ante la superintendencia, y dijimos, bueno, pero va a tratar de rescatarla, que no se crezcan los problemas. Pasó esa solicitud y enseguida solicitud de liquidación. ¿Por qué? Pues porque Ecopetrol no quiso ayudar a sacar adelante a Bioenergy. Era su filial. Había hecho unas inversiones importantes, pero como si no le importara, como si estuviera encartado y necesitara salir de eso, no quiso ni siquiera servir de garante ante los bancos, que para condonar la deuda y refinanciarla, solamente pedían que fuera el que garantizara esos acuerdos. No quiso. Yo tengo con Ecopetrol por eso situaciones que a veces no sé ni cómo manejarlas. La dicha de llevarla a Unillano Salariari y la desdicha de ver cómo se lavó las manos y dejó que se hundiera Bioenergy. Sobre todo me decían unos funcionarios de la BP, decían, pero ¿cómo Ecopetrol permite perder esa empresa cuando todas las empresas estamos buscando cómo llegar a las energías alternativas, cómo diversificar el portafolio de nuestra oferta, no depender solo del petróleo? Es un negocio con tanto futuro y Ecopetrol simplemente lo desechó. Y no entendemos por qué. Eso me generó una gran frustración. Ahora el liquidador, el doctor Rubén Lizarralde, nos mantiene informados. Ahorita mismo logró el pago de todos los salarios que estaban pendientes. Así que estamos casi listos para la zafra de noviembre, que es cuando se va a hacer el primer corte de la caña y aprender la planta nuevamente en noviembre, para ver si logramos que salga adelante o si definitivamente se hunde. Buen trabajo. Bueno, pero usted también trabaja en otros aspectos, vea. En el Ariari, Villavicencio, en Puerto López, y ahora nos vamos para Casanare. Allá los ganaderos le pidieron que usted interviniera ante el ICA. ¿Qué pasó? En Arauca. En Arauca, En perdón. Arauca, Arlit. Resulta que Arauca ha tenido la tragedia de el vecindario, porque Venezuela fue muy importante en una época como vecino, pero hoy genera bastantes impactos en el pueblo araucano. Uno de ellos es el contrabando de ganado. Llegó el ganado de contrabando, llegó la aftosa, y eso hizo que a Arauca, junto con otras zonas del país, le generaran una zona especial donde hay restricciones para la comercialización del ganado, hay más requisitos para que no vuelva a haber contrabando, a pesar de que ya hace mucho tiempo no hay aftosa. Estas restricciones se han ido ampliando
cada vez se hacen más fuertes a pesar de que allá no hay aftosa en este momento. Y por eso lo que hicimos fue intervenir ante el Ministerio de Agricultura y ante el ICA para que, por favor, el pueblo araucano está asfixiándose en medio de todo el impacto venezolano, la falta de oportunidades, las dificultades de acceso, el ELN, disidencias y también el Estado restringiéndole una actividad que es tan importante para ellos, porque ellos no son solo petróleo, ellos son muy fuertes en el sector agropecuario y son los grandes productores del mejor cacao del país y además en materia de ganado son muy, muy fuertes, pero no los estaban dejando vivir de su actividad. Entonces lo que hemos hecho es ir de la mano todo el tiempo, los ganaderos nos van contando, nosotros vamos requiriendo al gobierno y ahí vamos. Hemos logrado, gracias a Dios, avanzar un poco para que ellos tengan la posibilidad de vivir dignamente de su actividad pecuaria. Doctora, hay un tema que es muy, muy delicado y es la sed de Bogotá. No. Bogotá y Cundinamarca se han unido. Se han unido para traerse el agua que le corresponde al río Ariari y al río Blanco, que son ríos que prácticamente nos dan el agua y la vida a esta importante región. Lograron que se reformara el artículo 325 de la Constitución y ellos a su vez hicieron una reforma a su plan de desarrollo y a su plan de ordenamiento territorial. La significación que puede tener que nos lleguen a quitar más agua, que eso lo tenían programado hacía 25 años, doctora. Estaba programado que para el año 2020 Bogotá le sacaría un... Chingaza 2. Chingaza 2. Sí, y Sumapaz 1. Y Sumapaz 1. Eso se está cocinando. ¿Qué hacer? Porque de eso que tanto hemos hablado, de eso que se está defendiendo, del turismo, ¿qué haríamos nosotros sin agua? ¿Qué haría el Ariari, el Guaviare sin agua? Si nos llegan a quitar, si llegan a montar Sumapaz, en el Sumapaz, Chingaza 1, sería un desastre para nuestro departamento, para nuestra región del Ariari, doctor. Bueno, la verdad es que con esa reforma constitucional que creó la región metropolitana, además una figura rarísima, región metropolitana de Bogotá, donde se van a ir anexando unos municipios de Cundinamarca, yo me opuse totalmente, porque no puede ser que se generen un nuevo esquema territorial y no nos expliquen para qué fines. Dicen ellos que para compartir costos de servicios, yo no sé qué, pero lo cierto es que lo único que une a esos municipios que se han ido uniendo en torno a esta región, junto con Bogotá, es el agua. Es el agua y así lo expuse yo. O sea, ese es el fin, díganos. Pero ustedes a nosotros no nos pueden despojar de nuestros recursos. Ellos dicen que no, pero yo creería que ha faltado un poquito acá de unión para entender y dimensionar el altísimo riesgo que se está viviendo y empezar a plantear un discurso de región en contra de esas intenciones que nos despojarían de los recursos necesarios para surtir nuestros acueductos, tener, garantizado el servicio de agua que tanto requerimos los colombianos y en este caso los metenses. Bueno, doctora, necesitamos que Granada vuelva a ser el referente, que Granada realmente sea la capital del Ariari, porque hemos perdido espacios. ¿Qué hacer para que Granada vuelva a ser ese referente? Bueno, Granada realmente es un municipio muy importante, pero muy importante, determinante. Es la cabecera de una zona con una producción agrícola
que nos hace sentir muy orgullosos, porque además es nuestra seguridad alimentaria y la de Bogotá. Pero yo creo que a Granada le falta, ahora que tiene un poco más de seguridad, y después de la firma del acuerdo final, yo creo que a Granada le falta empoderar más algunos temas. El de la educación. El de la educación va a ser muy importante, pero es que esa no debe ser una universidad por allá tirada, sino todas las fuerzas vivas deben articularse con esa universidad y empujar todos hacia el mismo lado, que sea desde la universidad. El rector de la Unillanos a nivel departamental es un granadino. Se graduó en la Escuela Agrícola La Holanda. Totalmente viene de estudiar allí en La Holanda, es granadino, entiende esto, pues yo creo que les ha faltado, porque allá hay mucho civismo, hay mucho comité, hay mucha inquietud intelectual, pero yo veo esfuerzos muy aislados, muy atomizados. El gran concentrador de estos pensamientos, de estas discusiones, debe ser la academia. La academia. Ojalá empiece a hacerse de esta manera, aprovechando pues que hoy todo juega a su favor, porque Granada no es de decir, ay no venga, o desarrollémonos tal cosa, no, todos son procesos lentos, pero sólidos en la medida en que convoquen, en que se haga de manera articulada, con pluralismo, defendiendo los recursos ambientales sin tremendismo, sin populismo, que a veces me da tanto dolor cuando yo oigo a alguien defendiendo un tema y yo digo, ay, Dios mío, está mintiendo. Y esa no es la forma de representar una sociedad ni de llevarla por el buen camino. Esa es una forma de aprovecharse y manipularla. Pero ustedes que tienen tanto civismo, tanta inquietud en torno a los temas de la región, sí deben hacerlo de la mano de una entidad seria como la academia, con todas sus organizaciones y todos empujar hacia el mismo lado, y verán en menos de un lustro un proceso de desarrollo de Granada pues, superior al resto del departamento. Bueno, yo creo que hemos cumplido con este importante diálogo, y doctora Marixa, muchas gracias por habernos acompañado en este diálogo, y esperamos que usted continúe llevándole el mensaje a los granadinos, a los arierenses, a los metenses, a los araucanos, a los casanareños. Usted desarrolla actividades en toda esta media Colombia. El mensaje para ellos, doctor. A todas las mujeres y los hombres del Ariari, mi saludo, mi reconocimiento. Como siempre, mi gratitud. Eso de estar acá en el Senado, yo lo tengo clarísimo a quién se lo debo. Y nuestra decisión ineludible de seguir trabajando, de seguir generando en la medida de las posibilidades soluciones para que cada día lleguen las oportunidades a los hogares de todo el departamento del Meta y de manera muy especial en el Ariari. Lo que viene es seguir trabajando muy duro, muy fuerte, lo que resta del año, para tratar de que las familias sientan el acompañamiento del Estado en estas épocas de crisis, y para el 2021 una reactivación económica derivada de ese trabajo que hemos hecho en materia de regalías, llevando recursos a los municipios, a los alcaldes, para que puedan llegar con las obras. A todos muchísimas gracias.